Bueno, muchachos, la semana pasada hicimos la introducción a lo que es paralelismo de datos y realmente, como pudieron verlo, el paralelismo de datos terminó reducido desde el punto de vista de programación a qué? A coger una colección, paralelizarla, hacerle punto par y de ahí en adelante todos los métodos que yo llamo son los de la colección paralela. ¿De acuerdo? Entonces, no es que hacer paralelismo de datos sea algo difícil. Hacer punto par en alguna parte y ya. Ahora, ¿dónde hacerle el punto par? ¿Cuándo? Pues eso es lo que hay que mirar, pero en general el paralelismo de datos es muy sencillo. No es sino decidir esta colección, la vuelvo paralela y utilizo los métodos paralelos y ya. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo es que Scala provee esas colecciones con métodos paralelos, con métodos que funcionan en paralelo. Entonces, Scala tiene tres tipos básicos de colecciones, que son las secuencias, las asociaciones y los conjuntos. Secuencias, asociaciones y conjuntos. Las secuencias son ordenadas, o sea, viene el primero, el segundo, el tercero. No se pueden acceder el décimo, siempre hay que ir del primero al que uno quiere y pueden ser consultadas usando un índice entero, pero se demora uno en llegar al índice donde toca. Bueno, no en todas en las secuencias listas. Las secuencias que son vectores son de acceso mucho más rápido. Las asociaciones almacenan parejas, llave de valor, y pueden ser consultadas a través de las llaves. Los conjuntos no tienen orden y se pueden consultar si un elemento hace parte o no del conjunto. Esos son los tres tipos de secuencias. Dejó de compartir Meet otra vez. Yo no sé por qué Meet deja de compartir. Me toca estar pendiente de eso. Y ahora dice que no acepta compartir. Voy a tratar otra vez y si no me toca salir y volver a entrar, muchachos, no se van a ir. No sé si es un problema de la red o qué es lo que hace que esto a veces se complique. Bueno, muchachos, no me vayan ahí, ya vuelvo a entrar, por favor. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, listo. Entonces, hay tres tipos de secuencias, de colecciones, secuencias, asociaciones y conjuntos, y ya sabemos las diferencias entre ellas. Las colecciones pueden ser mutables o inmutables. Inmutables están las listas, los vectores, mutables están los arreglos, los hash map y los hash set. Y esas colecciones de escala se transforman en colecciones paralelas usando el método par. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Bien, las operaciones o esas colecciones se aceleran cuando se usan múltiples procesadores simultáneamente. Usted no sabe cómo, pero eso está hecho por dentro para usar el paralelismo y acelerarse. Importante, la colección paralela comparte el mismo conjunto de datos que la original y no se copian elementos y la conversión es muy rápida. Es decir, eso cuando se hace punto par, eso no se come un poco de tiempo. Si se comiera mucho tiempo, se perdería uno lo que se gana en paralelismo. Entonces, eso es algo que es rápido. Bien. ¿Cómo hace Scala para hacer eso? Entonces, eso es lo que yo les voy a tratar de contar. Scala tiene una jerarquía de colecciones que realmente de colecciones y que unas se llaman iterables y otras paralelas iterables. ¿Qué significa iterables? Que puedo iterativamente recorrerlas. O sea, tanto las secuencias como los maps, como los conjuntos, los puedo recorrer iterativamente, de alguna manera.
Lo mismo pasa con las en paralelo. Tengo que tener cómo recorrer en paralelo cualquiera de esas colecciones. Todas esas colecciones, eh, al final, eh, al final pues son colecciones. Son colecciones, digamos, son una clase en escala, que son las colecciones. Pero uno puede estar trabajando con colecciones secuenciales o con colecciones paralelas. No hay manera de trabajar o sea, no hay una manera eh, implícita de trabajar de que el compilador escoja con cuál trabajar. Yo tengo que decirle con cuál trabajar. Si no le pongo el punto par, estoy trabajando con la colección secuencial. Si le pongo el punto par, está trabajando con la colección paralela. Pero lo tengo que escoger, tiene que escoger uno mismo. ¿Cómo hacen en escala para implementar el paralelismo de datos? O sea, estas colecciones. Entonces tienen dos abstracciones importantes que se llaman los divisores y los combinadores. Y entonces vamos a terminar paralelismo de datos contándoles cómo hace escala eso, pero para que quede en la cultura de ustedes. No porque vayan a tener que usar esto para programar, ni en el proyecto, ni en el taller, nada de eso. Tienen que usar. El taller lo puede hacer hasta con lo que vimos la clase pasada. No hay necesidad de hacer nada más. Lo de hoy no tiene nada que ver con el taller. Tiene que ver un poco con cultura general sobre qué es lo que hay debajo de las abstracciones en paralelo. Y entonces, para saber qué hay debajo en las abstracciones en paralelo, se va a hacer un paralelo, valga la redundancia, con las colecciones secuenciales. Entonces, las colecciones secuenciales en escala se implementan con base en dos abstracciones. Una que se llaman los iteradores y otra que se llaman los constructores o builders, los iteradores o iterators. Mientras que las colecciones paralelas en escala se implementan con base en dos conexiones análogas. En lugar de iteradores hay una cosa que llaman divisores, en lugar de constructores hay una cosa que llaman combinadores. En inglés los divisores son splitters y los combinadores son combiners. ¿Listo? Bien. ¿Qué es un iterador para las colecciones secuenciales? Un iterador simplificado es esto, es un rasgo que tiene que tener mínimo dos funciones, una que se llama next y otra que se llama hasNext. Pues un iterador de elementos de tipo A tiene una función que se llama next que me devuelve un elemento de tipo A y tiene una función hasNext que me devuelve un booleano. Y la semántica es la siguiente. Next se puede invocar solo si hasNext devuelve true. Y una vez que hasNext devuelve false, en adelante sigue devolviendo false. O sea, quiere decir que una colección, un iterador, es una colección que yo puedo recorrer hasta que se termine. Y una vez se termina, no puedo seguirla recorriendo. Entonces, ¿para qué sirve esta abstracción de iterador? Entonces, miren que cualquier cosa que sea un iterador puede implementar for left de esta manera. For left, que recibe un acumulado, recibe una función que coge el acumulado y un elemento y me da un nuevo acumulado y devuelve al final el acumulado final. ¿Cómo se implementaría internamente? Entonces, internamente se implementa así, imperativamente. Dice, el acumulado S empieza en Z, o sea, ese va a ser la respuesta final, ¿cierto? Entonces empieza en Z. Y mientras hasNext devuelva true, o sea, mientras el iterador tenga algún elemento más, entonces el nuevo acumulado es el viejo acumulado, averiguo el siguiente elemento y le aplico la función f. Y ya tengo el nuevo acumulado. Y cuando termina este while, entonces devuelvo ese. Ese es el for left como está implementado en los iteradores por allá por dentro. ¿De acuerdo? O sea que cuando en una secuencia, cuando una lista, cuando en un vector, hacemos un for left, grosso modo lo que estamos haciendo es esto. Una iteración muy rápida con el hasNext de los vectores o el hasNext de las listas o el hasNext de los conjuntos, de lo que sea, y con el next de las listas o de los conjuntos. O sea, toda colección tiene que implementar estas dos funciones.
porque esas colecciones heredan de iterator. O sea, tienen que implementar esas dos funciones. Cada una a su manera. ¿Listo? Así funciona en las secuenciales. O sea, una abstracción básica para implementar las colecciones secuenciales es el iterador. Y la otra abstracción básica se llaman los constructores. Con el iterador yo voy recorriendo la colección. Con los constructores voy construyendo colecciones. Entonces, ¿qué es un constructor? Un constructor es un rasgo que obliga a que mi constructor de cualquier colección tenga al menos dos funciones, la más igual y la result. La función más igual recibe un elemento de tipo A y devuelve un constructor de esas colecciones. Es como esté representado en esa colección, dependiendo si es vector, si es lista, lo que sea, arreglo, lo que sea. Y result lo que hace es devolver la representación de esa colección que está implementada, digamos, debajo de este constructor. Y la otra función que tiene que tener es new builder, que devuelve un nuevo constructor sobre cada colección. Entonces, miremos qué significan esas tres funciones. Cuando uno invoca result sobre una colección, sobre un constructor de una colección, eso devuelve una colección de tipo rep que contiene los elementos que han sido añadidos previamente. O sea, con result, con un constructor yo puedo meter elementos en la colección. Más igual, más igual, más, o sea, voy metiendo elementos. Y cuando terminé de meter elementos, le digo, ya terminé de meter elementos, entonces deme el resultado. Y entonces me entrega mi colección como se va a representar cómo la va a representar, cómo va a representar esa colección. Perdón, si quieres prender esto, puedes prender. Pero una vez uno invoca result, ya no puede volver a utilizar el builder, ya construyó la colección que iba a construir. O sea, uno puede construir una colección, pero una vez termina, la colección ya está terminada, y entonces ya el constructor no se puede volver a invocar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero implementar el filter es una función sobre las colecciones. Entonces, ¿qué hace un filtro? Un filtro coge una colección y construye una nueva colección filtrando lo que no sirve, ¿de acuerdo? O filtrando lo que sirve, como quieran ver. Entonces, ¿cómo sería un filter? Un filter dice, bueno, yo creo un nuevo constructor, ¿eh? Y para cada elemento que esté en la colección, ¿qué hago? Miro si cumple con el predicado. Si cumple con el predicado, entonces a ese constructor le añado ese nuevo elemento. Si no, no se lo añado. Y al final, que ya terminé de construir la colección, entonces hago b.result y entonces me entrega la nueva colección construida a partir de la vieja. ¿Sí? O sea, ¿para qué es builder? Para construir colecciones. Así es como se implementan las colecciones secuenciales en escala, con iteradores y con builders. Y todas las funciones se pueden escribir en función de esas cosas. Todos los iteradores, todas. ¿Cómo se implementan las funciones paralelas? Las funciones paralelas se implementan con dos abstracciones análogas a los iteradores y constructores, pero para colecciones paralelas, que se llaman divisores y combinadores. Entonces, ¿qué son los divisores o splitters? Entonces, igual que con los iteradores, entonces los splitters son unos iteradores, ¿sí?, que me permiten tener algo más. O sea, además de los iteradores, son iteradores, heredan de iterador, o sea que son iteradores, pero me permiten dos funcionalidades más para la
la concurrencia. Una que se llama split, que lo que hace es devolver una secuencia de splitters, de estos, y una que se llama remaining, que me devuelve un número entero, ya lo explico, y una que se llama splitter, que devuelve un splitter. Entonces, si usted tiene un splitter e invoca split, entonces la colección original se divide en varias colecciones. Se divide, por eso split. Split es partir la n. Entonces, el divisor original queda en estado indefinido. Entonces, una vez invoca split, el divisor original queda en estado indefinido, pero devuelve una secuencia de splitters. O sea, si yo tengo una colección paralela e invoco split, entonces él coge la colección y la parte, pero ya la colección original no queda accesible, porque lo que queda accesible es la secuencia de splitters. O sea, si quiero recorrer la colección, tengo que recorrerla a través de los splitters, no a través de la colección original, porque ya se perdió. O sea, cuando yo cojo una colección secuencial y le hago splitter, le hago split, entonces la parte en pedacitos. Los divisores resultantes permiten recorrer subconjuntos disyuntos de la colección original. O sea, toda esta secuencia de splitters, si yo uniera todo, me daría la colección original. O sea, ahí los tengo todos. Remaining me devuelve el número de elementos restantes en la colección. O sea, cuando yo le digo remaining, entonces él me dice cuántos elementos hay en la colección. Y hacer split debe ser una cosa muy eficiente. Si hacer split no es rápido, entonces no vale la pena paralelizar. Entonces las colecciones paralelas tienen que haber implementado cada una su split de forma muy eficiente. Si no es eficiente, eso no funcionaría rápido. Por ejemplo, si yo tengo esta funcionalidad, ¿cómo implementaría un fold? Entonces, si me dicen, vea, yo tengo una colección A, quiero hacer el fold empezando con este acumulado, con esta función. Entonces, y lo quiero hacer paralelo, ¿cierto? Entonces yo empezaría por, si lo que me queda es menor que un umbral, entonces no haga nada en paralelo, haga fold left de esto. Pero si lo que me queda es mayor que el umbral, entonces mire, para acá haga un split. ¿Qué devuelve split? Devuelve una secuencia de splitters que cogen la colección y la parten en pedacitos. Entonces, para cada uno de esos pedacitos, que se llama una división, entonces, ¿qué hace? Hágale fold a cada pedacito. En paralelo. Lance una tarea que haga el fold. O sea que si el método, si el split me dividió mi colección en 5 pedazos, entonces se lanzan 5 tareas. Si me la dividió en 10 pedazos, se la dividió en 10 tareas. Y esas tareas, cada una está trabajando en paralelo, y al final entonces yo guardo el resultado de lo que haga cada tarea en esta variable inmutable de divisiones, y entonces cojo las divisiones que me va a dar el resultado de cada uno de estos folds, y entonces les hago join. Quiere decir que cuando cada una de esas tareas haya terminado, cojo el resultado y le hago fold left ZF a estos resultados. O sea, con los resultados de cada fold, luego hago fold left. Eso es un fold en paralelo, usando esta abstracción que se llama splitter. ¿Más o menos? Ahora, yo sé que me puedes decir que sí, no lo vamos a usar en los proyectos, no lo vamos a usar en el taller. Pues probablemente sea solo una cosa que se les quede ahí. O sea, esas de estas cosas que si uno, como uno no las va a hacer, tal vez no las va a asimilar como debería ser. Pero no tenemos tiempo de hacer eso en el curso, solamente quería contarles esa cosa. Y así como hay splitters, hay otra cosa que se llaman los combinadores, combiners. Entonces, el splitter, ¿qué hace? Coge una colección y la parte en pedazos para poder hacer una tarea en paralelo. ¿Qué hace el combiner? El combiner coge los pedazos y los une en uno solo para entregar la colección resultante. Entonces, ¿qué es un combiner? Un combiner extiende el concepto de constructor, o sea, además de ser un constructor, entonces hace algo más, que es que combinar
lo que haya en un combine y devuelve otro combinador, ¿cierto? Entonces, cuando uno invoca combine, se crea un nuevo combinador que contiene los elementos de los dos combinadores originales. Y al invocar combine, los combiner originales quedan inutilizables y no se pueden volver a usar. O sea, cuando yo combino, las colecciones que combiné desaparecen y queda la nueva colección combinada. La otra ya no está, ya no la puedo volver a usar. Porque combinar es para pegar cosas. Y combine debe ser eficiente para que sea útil usarlo en paralelismo. Y entonces, la única motivación que les dejo para tratar de entender bien esto es que piensen en sus casas, cuando quieran, cómo se implementaría filter en paralelo usando el splitter y el combiner. Ya vimos cómo se implementaría filter en secuencial, o sea, cómo se implementaría filter en paralelo. No lo vamos a resolver hoy aquí. Y eso es todo lo que hay de paralelismo de datos. Entonces, paralelismo de datos básicamente es el lenguaje me ofrece unas colecciones que en sí mismo ya paralelizan todos los métodos. Los paralelizan usando este tipo de abstracciones. Y la vez pasada, con los ejercicios que vimos la clase pasada, vimos que muchas de esas cosas se hacían mucho más rápido simplemente con poner el punto par. Luego, usar el punto par es realmente, que Scala me provea esas colecciones paralelas es realmente muy útil para paralelizar, porque yo no hago nada más que poner punto par y eso queda paralelizado, ¿cierto? Ese es paralelismo de datos. A veces no es suficiente paralelismo de datos, hay que hacer paralelismo de tareas, porque lo que tengo que hacer es paralelizar una tarea con otra, no necesariamente para tratar unos datos en particular. Entonces, por eso aprendimos paralelismo de tareas. El taller dice específicamente cuándo quiero que use paralelismo de tareas y dónde no quiero que use paralelismo de datos y dónde sí. Entonces espero que sean muy juiciosos con eso, porque con el taller 4 no fueron tan juiciosos. Se les dijo use expresiones for y no las usaron. Entonces todo aquel que entregó el taller una función que funciona, pero que no tenía funciones de expresiones for, pues fue glosado como que esa función no funcionó. ¿Por qué? Porque no usó expresiones for. Y yo les dije aquí explícitamente, porque es que si usted usa expresiones for, finalmente las podría traducir a usar flat map, map y filter. O sea que realmente una expresión for no es necesaria para programar, para entregar su solución. Pero yo les dije, quiero que usen expresiones for, porque quiero que las aprendan a usar. Entonces, si no las usan, pues los castigamos en el taller. No la usó como si no la hubiera entregado. ¿De acuerdo? Aquí va a pasar lo que en el taller 5. Si yo les digo usen paralelismo de tareas, hagan paralelismo de tareas. Cuando les permita hacer datos, usen el de datos. Pero no usen el de datos para no usar el de tareas, porque les estoy pidiendo que hagan paralelismo de tareas. ¿Listo? Eso es todo lo que tiene que ver con concurrencia. Aquí terminó eh, toda la teoría, si quieren verlo, o la parte del curso. No hay más, eh, no hay más, ¿cómo se llaman? No hay más tema. Ya los temas se acabaron. Andrés, Gerardo, ¿me iba a preguntar algo? Sí, profe, una preguntita. Si yo tengo, si yo tengo una colección paralelizada y le hago un cambio, ¿la colección sin paralelizar también recibe el cambio o solo la paralelizada? O no entiendo qué significa le hago un cambio. Por No, no, no. ejemplo, agregarle un elemento, No, 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 no. A no la sé, una colección función con ella. secuencial, si usted coge una colección y la volvió paralela, la secuencial no le va a pasar nada. Solo le Listo, va a pasar a la paralela. perfecto. Dale, ¿Listo? dale, gracias. Bien. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Puedes bajar la mano y